Bueno, en este caso, el control de expresión desde vuestro teclado, ¿de acuerdo? Tenéis claro el tema del velocity, ¿verdad? La velocidad de notas puede afectar a muchas cosas. En este caso voy a hacer que me abra el filtro, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la velocidad de la nota, pues suavecito me lo abre poco y cuando pulso la tecla fuerte, pues me permite hacer cualquier cosa aparte del volumen, ¿de acuerdo? El velocity, muy bien. Voy a desasignarlo. La rueda de modulación y de pitch está claro que están ya asignadas, pues vamos a ver, voy a subir un poquito el pitch y voy a abrir el filtro, ¿de acuerdo? Pues la rueda de pitch afecta al pitch, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer así. Y con un rango determinado, ¿de acuerdo? Y en la modulación, pues puede ir a en muchos sitios, en muchas ocasiones, la modulación, la rueda de modulación va asignada al filtro en los sintes normales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver, si yo cojo ahora la rueda de modulación, fijaros cómo cierro desde mi push y abro, que es lo típico, o esto, o el otro, la otra opción que suelen traer los sintes es que la rueda de modulación está mapeada al rate del LFO. ¿De acuerdo? Entonces, pues bajamos y fijaros, pues tenemos aquí como un control de volumen, ¿no? Sería de, pues un poco el trémolo, ¿no? O sea, a ver. ¿De acuerdo? Si esto estuviera asignado al volumen, vamos a asignarlo al volumen, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo al volumen del sinte para que fuera, fijaros, ya sería como una especie de trémolo, ¿no? O de vibrato. Y ahora con la rueda de modulación. ¿De acuerdo? Pues esto es el tema de la rueda de modulación, que la podéis asignar donde queráis con este dispositivo. Bueno, el pitch igual, ¿de acuerdo? Aftertouch, muy bien. Aftertouch es que cuando los teclados y los teclados buenos pues tienen, voy a desasignar esto, para que no esté aquí, ¿de acuerdo? Fuera. No quiero que vaya aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Out. Muy bien. Bueno, voy a ponerlo otra vez, así no me lío. Voy a poner el analog aquí. Bueno, cierro. Muy bien. Entonces, Aftertouch. ¿Qué hace el Aftertouch? Bueno, pues cuando pulsamos, al levantar la tecla, pues podemos asignarle parámetros. En este caso voy a cerrar el filtro. Fijaros. Ahora mi pulsación de la tecla abre y cierra el filtro. Aftertouch. Muy chulo, ¿no? Y el key track, pues es que el teclado, el propio teclado, ¿de acuerdo? Vuestro teclado, pues conforme le dais un rango a partir de donde quiero trabajar, fijaros, pues quiero trabajar desde, fijaros como el rango me permite cerrarlo, ¿vale? Voy a asignarlo a, espera, este fuera, y esto lo asignamos otra vez al frequency, ya está, ¿de acuerdo? Pues ya lo tenemos. ¿Veis? Conforme bajo el teclado, se va cerrando el filtro, lo veis aquí, ¿no? Perfectamente, es lo que normalmente no veis, ¿no? Una octava más. ¿Veis cómo el filtro se abre a la vez que yo toco el teclado? Es muy creativo esto, ¿de acuerdo? Pues esto es el key track, ¿de acuerdo? Lo veréis en muchos sintes. Bueno, con esto el tema de la expresión ya lo tenéis. Acordaros que muchas veces la rueda de modulación va o al FO que está asignado al volumen o va al filtro, ¿de acuerdo? Es una opción muy normal.